cuando estaba preparando el mensaje de hoy, mientras lo preparaba, empecé a recordar cómo eran las Navidades cuando yo estaba pequeño. Estábamos con mi hermana, mi papá, mi mamá. Mis abuelos estaban vivos, los papás de mi papá. Y siempre íbamos a la casa de mis abuelos. Mi familia nunca ha sido adinerada, pero en algún momento no estuvieron mal, pues. Y mi abuelo siempre preparaba para todos sus hijos y sus nietos una cena donde podíamos sentarnos todos a la mesa, compartir. Era agradable. Y era bueno estar allí para los muchachos, sobre todo, porque, bueno, esa noche saben cómo es. Uno espera los regalos, uno espera la comida, más que otra cosa. Pero también recuerdo los días previos a esas fechas. Y a veces, a medida que la situación se iba estrechando año con año, había preocupación, había estrés, había el corre-corre. A veces, durante la celebración, esas cosas salían y ya no era tan agradable el estar juntos. Esas cosas salían a flote y había conflictos y había problemas. Todo se orientaba a poder tener la mesa con la comida, a poder tener el regalito para los muchachos, a poder tener a mi familia bien en esas dos fechas, comprar la ropita, comprar las cositas. Pero a medida que iba recordando, yo no recuerdo una sola Navidad de mi infancia en la que recordáramos a Cristo. Ya el pastor predicaba de esto la semana pasada. Y si nos ponemos a indagar, a analizar esos recuerdos más profundamente, siempre hemos hablado de las fechas de Navidad como una fecha de armonía, de hermandad, de buena voluntad, pero detrás de eso realmente hay una forma de egoísmo, porque esa armonía y esa hermandad siempre será así, y siempre y cuando los niños, yo, mi papá, mi mamá, tengan lo que nuestra costumbre ha dictado, que es la Navidad: la cenita, la comida, la ropita y el juguetico. Pero como ya les decía, cuando eso no se lograba, se desaparecía la armonía. Se desaparecía de repente la hermandad, porque entonces, como les digo, el estrés salía, estaba a flor de piel, porque había un corre-corre para poder lograr las cosas con los pocos recursos que habían. Yo me pregunto si es correcto tener una celebración de Navidad, si sabemos lo que significa Navidad, cuyo sentido depende de mí, o de usted, o del que sea que esté celebrando la Navidad. ¿Será correcto una celebración así? Mis circunstancias dictando el sentido o la atmósfera de una celebración navideña. Yo quiero que nos hagamos esa pregunta hoy y que tratemos de responderla juntos. El Evangelio de Marcos creo que es uno de los evangelios más pasados por alto durante la temporada navideña. ¿Por qué? Porque a nuestro parecer no hace referencia a la encarnación de Cristo, o sea, no directa, pues, ¿sí? Él empieza en el versículo 1 diciendo principio del Evangelio de Jesucristo. Y arranca de una vez con el bautismo, la tentación, y empieza el ministerio público de Jesús. No hay ninguna mención a Belén, no hay ninguna mención a José, a María, a los ángeles, en el contexto del nacimiento de Cristo. Juan tampoco tiene una mención directa, pero en el primer capítulo de Juan definitivamente el apóstol escribe acerca de la encarnación. En versículos como el Juan 1:14, donde dice que este verbo fue hecho carne y nos habla de la parte divina de eso que ocurrió en Belén. Pero Marcos no, Marcos es un libro escrito con un lenguaje de acción. Si se dan cuenta, por todo el Evangelio usted verá que las oraciones se conectan continuamente con la partícula y. Y entonces, y luego, y siempre va, o sea, pareciera que no hay descanso en Marcos. Se usa mucho la palabra e inmediatamente sucedió tal cosa, seguidamente pasó tal cosa, y nos vemos que
el autor se ha centrado más en las acciones, en las reacciones, incluso en las expresiones del Señor, más que en sus discursos. Es el evangelio del siervo de Dios, el siervo que está activo, que está trabajando. Algunos eruditos estudiosos pues, de este evangelio quizás sienten que no deba llamársele así, porque sienten que los que lo ven como el evangelio del servicio, del siervo de Dios, de alguna manera le restan majestad a la realidad de que Cristo es el Hijo de Dios y el Mesías. Pero nada más separado de la verdad. Porque Marcos no ignora el hecho de que Cristo es el Hijo de Dios. En el primer versículo lo dice, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. No ignora el hecho de que Jesucristo es el Mesías, pero lo presenta como el siervo de Dios, velado voluntariamente, sirviendo al Señor en un continuo movimiento hacia Jerusalén, hacia la cruz. Y eso es majestuoso, hermanos, porque Marcos presenta a un Mesías con su deidad completa, incluido su poder, pero sujeto por completo a la voluntad del Padre. Los capítulos del 8 al 10, aunque todo el Evangelio lo hace, pero en los capítulos del 8 al 10 como que se marca más, el Señor empieza ya a hablar de la cruz y de la resurrección. Pero vemos específicamente en el capítulo 10 cómo se manifiesta de repente la ambición de los discípulos. No digamos de repente, porque ya habían habido varios episodios anteriores, pero se manifiesta con fuerza allí. Vemos a Juan y a Santiago haciéndole una petición al Señor. Queremos sentarnos a tu derecha y a tu izquierda cuando estés en el reino. Ya sabemos que el Señor les respondió que no era de Él, no estaba autorizado, no le había sido dado por el Padre el otorgar esos lugares, sino que el mismo Padre era el que iba a dar esos lugares. Pero lo que llama la atención aquí es que siempre pensamos en Juan y en Santiago como los vivos. Ciertamente, o sea, jugaron vivos, jugaron adelante. Señor, yo quiero cuando tú vengas en tu reino, estar sentado a tu izquierda y que mi hermano esté a la derecha. En otro evangelio dice que fue la madre de ellos la que hizo la petición. Pero inmediatamente vemos que cuando se enteran los otros 10, se enojaron. Se pusieron bravos. ¿Por qué se pondrían bravos? Aparentaban quizás estar bravos con Juan y con Santiago, pero estaban bravos con ellos mismos porque no se les ocurrió primero. Lo que estaba aflorando allí era la misma ambición, el mismo deseo de estar en una posición ventajosa. Ahora, ¿estaban ellos equivocados? No en el fondo. ¿Por qué estaban pidiendo eso? Porque estaban seguros de que el que estaba allí con ellos era el Mesías. Y estaban seguros de que iba a establecer su reino. Y ellos sabían que habían estado con Él durante todos esos años, sirviéndole, caminando con Él, viajando con Él, y simplemente querían saber o asegurar su recompensa. En algún lugar el Señor mismo le dice que ellos se sentarán en 12 tronos para juzgar a las tribus de Israel. No estaban equivocados. El problema es que no comprendían, y esto es lo sorprendente, el carácter de la misión que tenía Cristo en aquel momento, en aquel entonces. En los capítulos 8, 9 y 10, el Señor viene diciéndoles: yo no he venido para reinar, y les habla de la cruz, y les habla de la resurrección. Pedro le confiesa como el Mesías. Entonces inmediatamente el Señor le dice: cállense, no le digan a nadie, y les dice: voy a ser crucificado y voy a resucitar. Y Pablo lo agarra para un lado, a Pedro lo agarra para un lado. Señor, ¿cómo se te ocurre? Poco después el Señor lo sube a Pedro, a Santiago y a Juan a un monte y se transfigura, les muestra su gloria. Les está mostrando lo que ha de ser cuando Él realmente sea el Mesías. Y nuevamente, no muchos versículos después de haber bajado del monte, les vuelve a señalar la cruz y les vuelve a señalar la tumba. Versículos más adelante, después que les dice esto, empiezan a discutir en el camino: ¿quién será el mayor entre nosotros? Todavía estaban pensando en el trono y no en la cruz. Y así llegaron hasta el capítulo 10, en el pasaje del que estamos hablando con Juan y con Santiago.
¿Por qué? ¿Por qué esa confusión? Hermanos, eran siglos de enseñanzas en la sinagoga, donde los mismos líderes religiosos estaban en confusión con lo que estaban enseñando. Nosotros tenemos un punto ventajoso, nosotros sabemos diferenciar por lo que ya sucedió, por los evangelios, por el Nuevo Testamento, las profecías del Mesías que se cumplieron en la primera venida y las profecías que todavía están por cumplirse. Pero ellos veían todo eso sin una distinción de tiempo. Y a pesar de que hay pasajes en el Antiguo Testamento que hablan con claridad de los sufrimientos del Mesías, ellos no lo comprendían. Había incluso rabinos que enseñaban que vendrían dos Mesías, uno que iba a sufrir y uno que iba a reinar. Y otros simplemente ignoraban estos pasajes que señalaban los sufrimientos de Cristo porque no lo entendían. Entonces la enseñanza y la expectativa, además de eso, primero era a ese reino profetizado, restablecido y liberado de los romanos, del que estaba oprimiendo en ese entonces. Pero también ignoraban el aspecto espiritual del reino, sobre todo los líderes religiosos. Ellos pensaban que simplemente el Señor iba a venir, iba a acabar con los que los estaban oprimiendo, con el dominio extranjero, restablecería el reino, e incluso pensaban que sus tradiciones iban a ser confirmadas por ese Mesías. No hablo de la ley obviamente el Señor la confirmó, pero sus tradiciones, todo lo que ellos agregaron por encima de la ley y de la palabra. Y esto enseñaban a la gente, pues en las sinagogas, y la gente esperaba esto. De hecho, la gente se empezó a confundir cuando vieron que los líderes lo rechazaron, porque decían, bueno, ¿es o no es? Y los discípulos salieron de ese mismo pueblo, o sea, el Señor los escogió de allí mismo, venían con eso en la mente. Mesías igual a reino. No hallaban dónde encajar la cruz y parecía que como que la pasaban por alto. Yo voy a ir a ser crucificado, sí, está bien, pero ¿dónde me voy a sentar yo cuando...? E incluso después de crucificado, en el primer capítulo de los Hechos, la pregunta de los discípulos es, ajá, Señor, te crucificaron, resucitaste, ¿y el reino para cuándo? Así de fuerte era la confusión que tenían en ese entonces. Era la desorientación que tenían en ese entonces. Cuando en ese momento Santiago y Juan hacen esa petición y los otros 10 discípulos se enojan con ellos, el Señor les aclara cómo son las cosas. Les muestra la grandeza, cómo es la grandeza en el reino de Dios. Dice, no es como en las naciones de los gentiles, que los que las gobiernan se enseñorean, oprimen y ejercen autoridad sobre ellas. Con ustedes no será así. Y les dice que para ser grande o ser el primero entre ellos, debes hacerte siervo de todos. Y en el verso 45 del capítulo 10, el Señor les da la razón y el ejemplo de ese principio. El Señor les dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida por muchos, en rescate por muchos. El Hijo del Hombre, el título que usó el Señor preferentemente para referirse a sí mismo fue el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre no es más que el Hijo de Dios encarnado. Daniel, en el capítulo 9, versículo 24 de su profecía, Daniel 9:24, lo menciona allí. Dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión, la profecía y ungir al santo de los santos. Y en el verso 7, en el capítulo 7, verso 13, dice, miraba yo en la visión de la noche y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse a él. Fíjense que dice, vi que venía uno como un hijo de hombre. Está hablando del Mesías que había sido prometido a la nación de Israel. Y digo que el título habla del Hijo de Dios encarnado porque Daniel lo está viendo así como hijo de hombre. Un hijo de hombre es un hombre. Habla de la humanidad de la persona a la que te estás refiriendo. Y lo ve viniendo en gloria. Dice
el versículo que leímos primero, el 7:14, dice, y le fue dado dominio, gloria, reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Pero no vemos que eso sucedió con él cuando vino. Vemos que le crucificaron y le rechazaron. Él vino en esa primera venida para cumplir otra misión. Una misión necesaria para poder cumplir todas las otras profecías. Un encargo necesario, un trabajo que tenía que terminar antes de poder acabar, poner fin al pecado, antes de poder traer justicia perdurable. Y esa misión, ese trabajo, es exactamente lo que él le dijo a los discípulos en el verso 45. Dar su vida en rescate por muchos. Entonces, él, siendo el Hijo del Hombre, no vino para que le sirvieran. No vino para sentarse en el trono de David, no en ese momento. Vino para servir. Ahora, la pregunta es, ¿para servir a quién? Y lo pregunto porque se escucha muchas veces poner de ejemplo al Señor. Mira cómo el Señor hizo esto, y mira cómo hizo aquello, y mira cómo cuidó de los pobres, y mira cómo dio limosna, y mira cómo ayudó, y mira cómo curó. Y por ahí van gente diciendo que nosotros debemos hacer eso. El hombre debe hacer eso para acercarse a Dios, para ser salvo. Pero yo me pregunto, ¿será que el Señor está diciendo allí que Él vino a servir a los hombres? Y es claro que no, Él fue enviado por el Padre. Isaías 52:13 inicia, he aquí mi siervo, y el que está hablando es Dios, y está hablando de Cristo. He aquí mi siervo. Y Isaías 53:13 lo llama mi siervo justo. Y en Romanos 3:25 empieza diciendo, a quien Dios puso por propiciación. Y vea las palabras, Dios puso. Si no basta con esto, veamos todas las veces que en los evangelios el Señor dice, me envió mi Padre que me envió. Él me dio la palabra que tenía que hablar. El Señor vino como siervo de Dios, no para ser servido, no como siervo del hombre, en el sentido de que no está en nuestras órdenes, sino como siervo de Dios. Y vino con un propósito y con una misión específica de redimir a los pecadores. Dice él mismo, he venido para servir y para dar su vida. Ese principio vital que conecta el alma con el cuerpo, que se manifiesta en nuestras reacciones, en la manera en la que vivimos e interactuamos. Esa vida individual, irrepetible. Primera Timoteo dice, el cual se dio a sí mismo, su ser, su propia vida. Eso quiere decir que vino a morir, a entregar su vida en rescate por muchos. Y no solamente sabemos que somos salvos porque fue en su muerte que Él hizo el pago por nuestros pecados, pero también nos habla del carácter de su vida. Porque Él vivió una vida santa. La palabra dice que Él no conoció pecado. Y eso fue lo que lo declaró apto para presentar ofrenda y sacrificio por nosotros en la cruz. Dice, para dar su vida en rescate. ¿Qué es un rescate? Es el pago exigido por la liberación de un cautivo. En este caso dice, para dar su vida en rescate por muchos. Dio su vida para pagar el rescate por nosotros. ¿Y cuál fue el pago? Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte. Pagó con su vida. ¿Y a quién le pagó ese dinero? O sea, ¿a quién se le tenía que presentar ese rescate? Gálatas 3:13 dice que Él se hizo maldición. Él fue hecho maldición para que nosotros fuéramos liberados o redimidos de la maldición de la ley. ¿Y cuál es la maldición de la ley? Según la ley nosotros estamos, todo aquel que ha pecado está bajo la ira justa de Dios y enfrentando o a la expectativa de la justa condenación por sus pecados. El que estaba exigiendo la muerte del pecador es la ley.
es la que está allí diciendo: tú no has cumplido con el estándar de un Dios santo, y la única condena posible para ti es la muerte. Y fue necesario porque nosotros no podíamos hacer el pago por nosotros mismos. No podíamos presentarnos nosotros mismos para pagar el rescate por nuestras vidas. ¿Por qué? Porque somos pecadores. Porque estamos muertos en delitos y pecados. ¿Qué vida podíamos entregar? Él dio su vida en rescate por muchos. Ahora dice aquí, por muchos. En 1 Timoteo 2:6 leemos: el cual dio su vida en rescate por todos. Aquí dice por muchos. La diferencia radica que Él pagó el rescate en beneficio de todos. ¿A qué me refiero? Él puso el precio que se le solicitaba, su vida. Pagó la muerte que teníamos que haber pagado nosotros, pero no podíamos. Esa muerte es una provisión universal para todos los hombres. Pero yo, pecador, no me puedo sentar en el sofá y relajarme y decir: Cristo murió por mí, ya yo soy salvo. Fíjense lo que dije: Él pagó en beneficio de todos nosotros. Pero para que esa sea una provisión real para mí, para que sea efectivo para mí, necesito aceptarlo por la fe. Y es lo que nos dice Marcos, que Él puso en su vida efectivamente un rescate pagado por aquellos que han creído en Él, por los muchos que han puesto su fe en Cristo Jesús. El rescate que Él pagó alcanza para todos los hombres, pero es necesario que cada hombre acepte ese pago que fue efectuado a su nombre, que ponga su fe en aquel que murió en una cruz para pagar el rescate por él. Él vino a servir a Dios muriendo en una cruz, en beneficio de nosotros, en lugar de nosotros. Ya hablamos de que Él es el Hijo de Dios, el Mesías que se encarnó. Él mismo dijo: no he venido para servir. Y es que Él voluntariamente se despojó de su gloria, veló su gloria delante de los ojos de los hombres, fue obediente hasta la muerte y fue hasta la cruz. Así sirvió a Dios. Se despojó a sí mismo y tomó su lugar como siervo sufriente. Se negó a sí mismo. Cuando vemos en Lucas 22:42 al Señor orando, sudando gotas de sangre en Getsemaní, ¿qué dice? Si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Cuando Él dice: si es posible, pasa de mí esta copa, allí está su voluntad. Él hubiera deseado poder hacerlo de otra manera. Su angustia era porque sabía el terror de lo que le esperaba en esa cruz, no solo físicamente, sino espiritualmente. El horror de enfrentarse cara a cara con la ira de un Dios vivo. Pero obedientemente dijo: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Se negó a sí mismo. Y Hebreos 5, 8 y 9, vamos a leerlo. En Hebreos 5, 8 y 9, leemos que la palabra dice: y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Siendo hijo de Dios, siendo el Mesías, siendo Dios mismo, Él se sujetó a obediencia. Fue perfeccionado en esa obediencia y por eso vino a ser autor de eterna salvación para todos los que en Él creen. De esa manera sirvió el Señor Jesús a Dios el Padre en su primera venida. Ciertamente su servicio nos benefició a nosotros, pero su voluntad se sujetó a la voluntad del Padre, que quería obrar esa salvación por medio de su Hijo. Ahora vemos que el Señor nos pone esto, o le pone esto como un ejemplo a sus discípulos. Y nos preguntamos: ¿podemos imitarle? ¿En verdad podemos tomar el ejemplo del Señor y vivir de la misma manera?
yo tengo que confesar que no. Yo tengo que decir que no. Si fuera por mí, no podría. Porque somos Juan y somos Santiago y somos los otros 10 apóstoles, que queremos el lugar de preferencia. No porque el lugar nos vaya a permitir servir a otros, sino porque nos va a permitir servirnos a nosotros mismos. Pero gracias a la redención, al rescate que Cristo pagó en la cruz, no solamente fuimos librados de la pena del pecado, sino que fuimos librados del poder del pecado. Como dice Romanos 8:1, ya no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. El Espíritu Santo ha venido a morar en nosotros y Él nos apunta a Cristo como nuestro Señor. Ya tú no te obedeces a ti mismo ni a tus deseos. Tú debes obedecer a tu Señor. Es Él el que nos enseña cómo debemos obedecerle, cómo servir a Cristo. ¿Qué significa servir a Cristo? Y nos capacita para, igual que el Señor, negarnos a nosotros mismos y seguirle y servirle. La obra de Cristo en la cruz es maravillosa porque nos llama a hacer algo que naturalmente nos es imposible. Pero no solamente nos llama, sino que nos capacita para obedecerle, para servirle. Y quisiera que nosotros, no solamente en esta época de Navidad, sino siempre, en todo momento, recordemos para qué vino ese niño a nacer en Belén. ¿Para qué vino el Mesías y tomó el cuerpo de un niño indefenso, dependiente, y creció como un niño en medio de pobreza, de dificultades, sujeto a limitaciones, siendo Dios? ¿Por qué? Para que nosotros celebráramos una cena de Navidad, recibiéramos regalos, nos preocupáramos por la ropa que nos vamos a poner esas fechas. ¿Para qué vino el Señor? Vino no para ser servido, sino para servir y para poner su vida en rescate por muchos. Le debemos nuestra vida y nos ha llamado a imitarles. Necesitamos seguir el ejemplo del Señor. Primera de Juan 3:16 dice: en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. Nosotros también debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Necesitamos servir a Cristo sirviendo a los demás con nuestras vidas. Y podemos hacerlo, hermanos. Tenemos el poder en nosotros para servir a Cristo sirviendo en beneficio de los demás con nuestras propias vidas. Aferrémonos al poder de su gracia. Miremos las maneras prácticas, y no solo prácticas, sacrificiales, en las que podemos ayudarnos unos a otros, servirnos unos a otros, y no solo a los que estamos aquí, sino a los que están allá afuera, sin un Salvador. Porque cuando el Señor llegó a este mundo y empezó a predicar el Evangelio, no preguntó: ¿tú crees en mí? Para ver si le hacía el milagrito o no se lo hacía. Hacía el milagrito y después le decía quién era Él y qué era lo que tenía que hacer. Sirvamos a Cristo sirviendo en beneficio de los demás con nuestras vidas. Él nos dice cómo, Él nos enseña cómo, Él nos capacita para hacerlo. Dependeremos ya de su gracia para hacer esta celebración de Navidad, sirviendo a los demás. No dependeremos de las circunstancias, de lo que tenemos o de lo que no tenemos, sino de lo que Él hizo por nosotros. Y fíjense que digo, servicio práctico, pero no solamente práctico. Cuando digo práctico, es que, como dice Santiago, no solamente les bendigas y le digas: vaya, sea bendecido, y no le das para que se abrigue, para que coma, para que satisfaga alguna necesidad. Hay necesidades que todos estamos enfrentando, hermano. Hay necesidades que todos podemos satisfacer, hasta el que menos tiene. Y el Señor nos dice, en Primera de Juan 3:16, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Yo no puedo redimir a nadie, pero sí puedo entregar mi tiempo, mi vida, para servir a Cristo sirviendo a los demás. Eso es la Navidad. El poder de su gracia obrando en nosotros para hacernos siervos de Cristo, sirviendo a los demás. Vamos a orar.